¿Qué pasaría si el futuro no se estuviera desarrollando de manera simple y lineal, sino que ya estuviera inscrito en la existencia misma, predicho con una precisión inquietante? Edgar Cayce, el enigmático profeta dormido, cuya capacidad para hacer predicciones que desafían la lógica ha desconcertado a generaciones, habló de visiones tan profundas que continúan reverberando a través del tiempo. Entre sus profecías más sorprendentes se encuentran algunas sobre Donald Trump, predicciones que, con cada día que pasa, parecen acercarse cada vez más a convertirse en realidad. La atmósfera que rodea los eventos actuales se siente cargada, como si el aire estuviera impregnado con la gravedad de las advertencias que Cayce dejó atrás. Mientras aquellos cercanos a Trump se preparan para lo que podría estar por venir, el mundo podría estar tambaleándose ante los sucesos cataclísmicos que él predijo hace tanto tiempo. ¿Qué depara el futuro para Trump según las inquietantes visiones de este hombre misterioso nacido en 1877, cuyas percepciones parecen desafiar la misma noción del tiempo? La vida de Edgar Cayce fue, en muchos sentidos, una travesía más allá de lo ordinario. Desde una edad temprana, mostró una conexión inexplicable con fuerzas que parecían trascender la realidad. Criado en los imponentes bosques de Kentucky, Cayce pasaba largos momentos de soledad, profundizando en el estudio de la Biblia y, aparentemente, estableciendo comunicación con entidades invisibles. Fue en uno de esos momentos, cuando apenas tenía 11 años, que experimentó una visión que cambiaría su vida para siempre. Una figura luminosa, una mujer que parecía venir de un reino más allá del nuestro, le pidió que revelara su deseo más profundo. Con una madurez sorprendente para su edad, el joven Cayce respondió con una simplicidad desinteresada, pero cargada de significado. Su anhelo más grande era tener la capacidad de curar, de aliviar el sufrimiento de los demás, especialmente de los niños. Este fue el inicio de un viaje extraordinario que transformaría a Cayce en un profeta cuyas palabras seguirían resonando en la historia, dejando una huella indeleble en la conciencia colectiva. Pero, ¿y si el prodigioso don de Cayce no se limitara a la curación? ¿Y si sus visiones no fueran solo destellos de esperanza, sino visiones de un futuro sombrío y amenazador, un futuro mucho más oscuro de lo que la mayoría de la gente podría imaginar? Durante décadas, las visiones proféticas de Cayce han cautivado a aquellos que buscan entender los misterios del universo. Pero ahora, a medida que los eventos que predijo parecen desarrollarse frente a nuestros ojos, surge una pregunta perturbadora: ¿será demasiado tarde para cambiar el curso del destino? Prepárense, porque al adentrarnos en las escalofriantes predicciones de Cayce sobre Donald Trump, nos enfrentamos a visiones que han encendido intensos debates, dejando a muchos preguntándose si, de hecho, nos estamos precipitando hacia un destino ineludible. La vida de Cayce estuvo marcada por episodios extraordinarios que reforzaron la creencia en sus capacidades sobrenaturales. Durante su niñez, sufrió un accidente escolar que lo dejó paralizado, lo que sumió a su familia en una desesperación total, buscando respuestas en medio del sufrimiento. Fue entonces, en una noche entre el sueño y la vigilia, cuando Cayce comenzó a hablar en voz alta, describiendo un remedio compuesto de hierbas e ingredientes que su familia jamás había considerado. Desesperados, decidieron seguir sus indicaciones. Al día siguiente, Cayce despertó sin rastros de la parálisis que lo había aquejado, como si el accidente nunca hubiera sucedido. Este milagroso episodio fue solo el inicio de una serie de asombrosas revelaciones que se irían intensificando con el paso de los años. Con el tiempo, Cayce se ganó una reputación como un visionario capaz de predecir eventos históricos cruciales. Predijo con notable exactitud el inicio y la conclusión de las dos guerras mundiales, la recuperación económica tras la Gran Depresión y hasta los asesinatos de presidentes de Estados Unidos. Además, habló del ascenso de China como potencia global y la caída del comunismo en Europa, predicciones que más tarde se materializaron con sorprendente precisión. Sin embargo, no todas sus visiones se hicieron realidad, como su anticipada llegada de Jesús en el año 2000, un evento que nunca ocurrió, pero que no desvió el enfoque de sus seguidores, quienes continúan admirando su notable capacidad de prever el futuro. Impulsado por una profunda fe en su don y un deseo inquebrantable de ayudar a la humanidad, Cayce dedicó su vida a ofrecer lecturas psíquicas, abordando una vasta gama de temas que iban desde la salud y la espiritualidad hasta la reencarnación, las civilizaciones antiguas e incluso vislumbres de avances tecnológicos aún por llegar.
Su legado perdura hasta el día de hoy, y la pregunta que queda en el aire es si sus predicciones deben ser tomadas como advertencias que aún pueden cambiar nuestro destino o como enigmas aún por resolver, esperando a que el tiempo y la historia nos den las respuestas. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, poseía un don incomparable que parecía trascender los límites de la comprensión humana convencional. Su visión y perspicacia abarcaron una impresionante variedad de campos, desde la salud y la economía hasta la historia y las civilizaciones antiguas. Uno de los ejemplos más sorprendentes de sus habilidades ocurrió en 1902, cuando una joven con una grave lesión en la cabeza acudió a él en busca de ayuda. Su estado era crítico, y los médicos, que ya habían perdido toda esperanza, no veían manera de que pudiera sobrevivir. Sin embargo, la perspectiva única de Cayce lo llevó a creer que la raíz de su dolencia no residía en su cerebro, como todos pensaban, sino en un problema en su columna vertebral. Con una habilidad que parecía más propia de un poder sobrenatural, Cayce pudo percibir el cuerpo humano de una manera casi mística, como si tuviera una visión de rayos X. Tras hacer esta revelación, recomendó un ajuste espinal, un tratamiento que, aunque no estaba probado en ese momento, resultó ser la clave para la recuperación de la joven. Cayce describió la condición de la paciente con una terminología médica tan precisa que dejó atónitos incluso a los profesionales más experimentados, quienes no podían explicarse cómo un hombre sin formación médica podía conocer detalles tan complejos. Su intervención llevó a la joven a una recuperación asombrosa, lo que se convirtió en un testimonio más de su extraordinario don. Pero los talentos de Cayce no se limitaban al campo de la salud. Sus visiones y profecías ayudaron a salvar a muchos de las peores crisis económicas de su tiempo. En 1929, pocos meses antes de la gran caída de la bolsa de valores, Cayce advirtió a sus amigos que vendieran sus acciones, ya que veía la inminente catástrofe financiera. Aquellos que tomaron en serio sus advertencias evitaron las pérdidas devastadoras que sumieron a millones en la pobreza. Además, a lo largo de los años, la gente acudió a él en busca de consejos sobre todo, desde los mercados financieros hasta las carreras de caballos, y muchos se beneficiaron enormemente de las predicciones que Cayce les brindó. Uno de los momentos más reveladores de su habilidad para prever el futuro ocurrió después del inicio de la Gran Depresión. Cayce predijo una recuperación económica para 1933, y, como él había anticipado, los primeros signos de mejora comenzaron a ser visibles en 1934, demostrando la exactitud de su visión. Pero Cayce no solo se destacó en los ámbitos de la economía y la salud. Su alcance profético también se extendió a la política global. Años antes de que el mundo conociera el alcance del régimen nazi, Cayce predijo el ascenso de Adolf Hitler, vaticinando con asombrosa precisión que el líder alemán se convertiría en una potencia formidable en Europa. También advirtió que el régimen de Hitler sería amenazado por una guerra externa, lo que se cumplió con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Además, predijo la formación de una alianza entre Alemania, Austria y Japón en 1938, un pronóstico que resultó ser inquietantemente preciso. Quizás una de las facetas más fascinantes de las predicciones de Cayce fue su fascinación por las civilizaciones antiguas. Hablaba con frecuencia de la Atlántida, una avanzada sociedad que, según él, había existido en el corazón del Océano Atlántico. Según Cayce, la Atlántida era una civilización altamente desarrollada que, tras alcanzar un alto grado de tecnología, fue destruida por un cataclismo que inundó la región, un evento que, según él, podría haber sido el mismo diluvio al que se hace referencia en la Biblia, como el relato de Noé. En 1968, se descubrieron formaciones rocosas sumergidas frente a la costa de Bimini, en las Bahamas, que algunos investigadores consideraron como posibles restos de la Atlántida. Este hallazgo provocó un renovado interés en las predicciones de Cayce, y muchos comenzaron a ver sus visiones con una nueva perspectiva, considerándolas más plausibles. Además, Cayce dejó una de sus predicciones más impactantes, la aparición de un presidente afroamericano de los Estados Unidos. En su momento, esta afirmación parecía impensable, pero, años más tarde, la elección de Barack Obama como presidente en 2008 hizo realidad esta visión, un hecho que reafirmó aún más la increíble precisión de las percepciones de Cayce. En conjunto, las profecías de Edgar Cayce no solo abrieron una ventana al futuro, sino que también desafiaron nuestra comprensión sobre el tiempo, la historia y la humanidad.
A lo largo de su vida, dejó un legado de predicciones que continuaron sorprendiendo y fascinando a quienes las estudiaron, y su influencia sigue viva en el pensamiento contemporáneo, invitándonos a cuestionar las fronteras de la percepción humana y a considerar las posibilidades ocultas del futuro. Edgar Cayce, conocido por sus asombrosas visiones, también predijo eventos de gran magnitud, incluyendo la muerte de dos de los presidentes más significativos de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt y John F. Kennedy. Además, anticipó las tensiones raciales y los trastornos sociales que marcarían la década de 1960, un período que estuvo definido por el movimiento por los derechos civiles. Estas predicciones, precisas y sorprendentes, subrayan la asombrosa capacidad de Cayce para prever los eventos que darían forma a la historia contemporánea. Más allá de los sucesos nacionales, Cayce también anticipó la dinámica de la Guerra Fría antes de que tomara forma. Habló de Rusia y de cómo, a pesar del sistema comunista, la verdadera esperanza para el mundo emergería de esta nación. Su visión fue que Rusia eventualmente aceptaría la libertad, una profecía que se cumplió en 1991 con la disolución de la Unión Soviética y el colapso del régimen comunista. La acertada visión de Cayce sobre la geopolítica mundial destaca su impresionante capacidad para prever el futuro global. Uno de los aspectos más fascinantes de las profecías de Cayce fue su conocimiento sobre los esenios, una secta judía enigmática que fue desconocida para muchos en su época. En 1934, Cayce habló de ellos con un nivel de detalle que dejó asombrados a sus contemporáneos, prediciendo incluso que sus escritos y registros serían descubiertos en el futuro. En 1946, se confirmó su visión con el hallazgo de los rollos del Mar Muerto, antiguos textos que revelaron una gran parte de lo que Cayce había mencionado, demostrando así la precisión de sus predicciones. A lo largo de los años, el legado de Cayce como profeta perdura, independientemente de cómo se le interprete. Ya sea visto como un conducto para la percepción divina o un enigma de la historia, sus visiones continúan asombrando y generando curiosidad. Sus profecías invitan a la reflexión sobre los límites del potencial humano y los misterios que subyacen en lo invisible, un testimonio de su profunda conexión con las fuerzas que modelan el destino del mundo. Aunque muchas de las predicciones de Cayce se cumplieron con extraordinaria precisión a lo largo del siglo XX, algunas de sus visiones más inquietantes apuntan a un futuro incierto y dramático. En particular, Cayce previó importantes transformaciones geográficas que cambiarían la faz del planeta tal como lo conocemos. Según sus visiones, los continentes se desplazarían y el clima cambiaría de formas que aún no podemos comprender por completo. Una de sus predicciones más impactantes se centró en el caos natural que resultaría de erupciones volcánicas simultáneas en el monte Etna de Italia y el monte Pelé en Martinica. Estos dos volcanes, cuyas erupciones continúan siendo una amenaza en la actualidad, serían los heraldos de cataclismos que alterarán los patrones geográficos del planeta. La actividad de estos volcanes marcaría el comienzo de un período de transformaciones geológicas que cambiarían para siempre la configuración de la Tierra. En cuanto a África, Cayce predijo una división radical del continente, que se partiría en tres regiones distintas, sumiendo ciudades enteras bajo el agua. Una de las transformaciones más dramáticas sería el ensanchamiento del río Nilo y del Mar Rojo, lo que conduciría a la inundación de importantes centros urbanos como El Cairo. Este cataclismo geográfico transformaría la identidad cultural y geográfica de África, sumiendo a la región en una nueva era de incertidumbre y caos. Las visiones apocalípticas de Cayce también incluyeron Asia, donde predijo cambios geográficos extremos que afectarían a países como India, China, Japón, Corea y Filipinas. En su visión, el Océano Pacífico invadiría grandes porciones de estas naciones, sumergiendo gran parte de Japón y Filipinas y dejando solo islas dispersas como vestigios de los antiguos paisajes. Las costas de China y la península de Corea también serían tragadas por el mar, desplazando a millones de personas y alterando profundamente la geografía de la región. Para la India, Cayce ofreció una advertencia, sugiriendo que el país debería buscar terrenos más altos. Predijo que áreas como el Tíbet y Nepal se convertirían en refugios clave, alzándose como bastiones de seguridad en medio de los desastres geológicos. Estas visiones apocalípticas, si llegaran a cumplirse, modificarían para siempre la geografía y la vida humana en el planeta.
Las transformaciones descritas por Kaize no son solo eventos naturales, sino momentos que marcarían un cambio fundamental en la historia de la humanidad, una reconfiguración del mundo tal como lo conocemos, con consecuencias profundas para todas las regiones afectadas. En un giro aún más sorprendente de sus visiones, Edgar Cayce predijo una transformación radical de la Antártida, imaginando un futuro donde el continente helado se descongelaría, convirtiéndose en una vasta y fértil tierra apta para la agricultura y el asentamiento humano. Según Cayce, el derretimiento de la capa de hielo daría paso a un refugio de verdor, un contraste asombroso con la desolación actual del continente. Esta predicción sugiere un cambio climático y geográfico tan drástico que alteraría las fronteras y condiciones de vida en todo el planeta. Por otro lado, Australia se enfrentaba a un destino mucho más sombrío. Cayce previó que una cuarta parte del país quedaría sumergida bajo enormes inundaciones, con ciudades como Adelaida desapareciendo bajo las olas. Sin embargo, en medio de estos desastres, vislumbró una sorprendente transformación de los desiertos de Simpson y Gibson. Estas tierras áridas se convertirían milagrosamente en áreas fértiles, lo que ofrecería nuevas oportunidades para la agricultura y el asentamiento humano en el futuro. Aunque la visión para Australia era apocalíptica, Cayce sugirió que no todo estaba perdido, con el desierto ofreciendo una oportunidad de renacimiento. Nueva Zelanda, en cambio, se perfilaba como un lugar de relativa estabilidad en medio de estos cataclismos globales. Cayce predijo que no solo se mantendría a salvo de los desastres que asolaban otras regiones, sino que incluso podría expandirse con el tiempo. En sus visiones, Nueva Zelanda podría llegar a unirse con Australia, creando un refugio para aquellos desplazados por los cambios geológicos y climáticos que afectaban al resto del mundo. En Europa, Cayce previó devastadores cambios geográficos. Predijo que gran parte del norte de Europa, incluidos países como Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, quedaría sumergida, dejando solo fragmentos de estas antiguas naciones en forma de archipiélagos dispersos. El Reino Unido no escaparía a este destino, con vastas áreas de tierra, desde Escocia hasta el Canal de la Mancha, siendo absorbidas por el mar. Sin embargo, en un destello de esperanza, Cayce mencionó que áreas de mayor altitud, como Londres y Birmingham, podrían sobrevivir a la invasión de las aguas. En cuanto a Irlanda, predijo que la mayor parte de la isla desaparecería bajo el océano, dejando solo las partes más altas como pequeñas islas. Estas predicciones sobre el cambio geográfico de Europa y otras regiones nos desafían a considerar la fragilidad del planeta y el impacto potencial de los desastres naturales. Las visiones de Cayce, aunque inquietantes, nos invitan a reflexionar sobre cómo los cambios climáticos y geológicos podrían alterar el equilibrio global. Entre sus visiones más fascinantes se encuentra la expansión de los océanos del mundo. Cayce predijo que un nuevo mar surgiría, conectando el mar Caspio, el mar Negro y el mar Báltico, separando a Rusia de Europa. Este nuevo mar no solo cambiaría la geografía, sino que también transformaría la región, volviendo a gran parte de Rusia en una zona fértil que podría desempeñar un papel crucial en la agricultura y la producción de alimentos, especialmente en apoyo a Europa. En América del Norte, Cayce predijo un cambio radical en la línea costera canadiense, desplazándose más de 300 kilómetros hacia el este, lo que formaría nuevas regiones costeras. También sugirió que lugares como Quebec, Ontario y Manitoba serían refugios seguros para quienes huían de las catástrofes globales. En un escenario aún más impactante, Cayce afirmó que la placa tectónica de América del Norte se desplazaría, creando unas 150 nuevas islas a lo largo de la costa de California. Este movimiento afectaría enormemente a la costa oeste de los Estados Unidos, desplazando regiones enteras hacia el este, con estados como Nebraska, Wyoming y Colorado siendo afectados por el cambio. En los Grandes Lagos, Cayce imaginó que se unirían con el río San Lorenzo, creando una vasta masa de agua que fluiría hacia el Golfo de México a través del río Mississippi. Estas transformaciones geográficas provocarían inundaciones masivas en el este de los Estados Unidos, sumergiendo grandes áreas de Florida y afectando las regiones costeras, incluida la península de Baja California, que se fragmentaría en islas. Además, Cayce advirtió que estos eventos sísmicos podrían desencadenar el desplazamiento de millones de personas, causando una pérdida significativa de vidas y cambiando de manera irreversible el mapa geográfico y cultural de Norteamérica.
Estas visiones apocalípticas, aunque inquietantes, también invitan a reflexionar sobre los límites de la naturaleza y la resiliencia humana. Si bien las predicciones de Kaize continúan asombrando, también nos instan a considerar cómo prepararnos para un futuro incierto, en el que las fuerzas de la Tierra podrían alterar nuestras vidas de formas más profundas de lo que imaginamos. Las predicciones de Edgar Cayce abarcan una amplia gama de temas, desde el destino geopolítico mundial hasta transformaciones espirituales y evolutivas de la humanidad. Su visión sobre el futuro de la esperanza de vida humana es particularmente fascinante. Cayce predijo que los avances en la medicina y el entendimiento de la energía vital permitirían a las personas vivir durante siglos, un concepto que aún sigue siendo un tema de especulación, aunque con el aumento de la longevidad en la actualidad, su idea no parece tan lejana. Sin embargo, la perspectiva de vivir durante cientos de años sigue siendo un sueño no realizado, aunque avances científicos en genética y biotecnología podrían acercarnos a este tipo de futuro. Una de las predicciones más intrigantes de Cayce fue sobre la posible Gran Guerra Mundial que comenzaría en el Golfo Pérsico. En sus visiones, este conflicto global involucraría a países como Libia, Egipto, Siria y algunas regiones cercanas a Australia. Aunque aún no hemos visto un conflicto mundial de tal magnitud, la continua tensión en esas regiones y los recientes conflictos en el Medio Oriente alimentan la especulación sobre si esta predicción podría cumplirse en el futuro. Cayce también mostró una notable capacidad para prever el ascenso de China. Predijo que China se convertiría en una superpotencia mundial, un pronóstico que ha cobrado relevancia a medida que el país ha crecido económicamente y ha ampliado su influencia en todo el mundo. Lo que más sorprendió fue su predicción de que China, en el futuro, se convertiría en uno de los centros del cristianismo a nivel mundial, una visión radicalmente diferente de la posición actual del país respecto a la religión. Esta transformación, según Cayce, ocurriría a lo largo de muchas generaciones, y podría señalar un cambio fundamental en la dinámica religiosa global. Sobre el presidente actual, Cayce no hizo declaraciones directas sobre figuras políticas contemporáneas específicas, ya que sus profecías eran en su mayoría generales y a largo plazo. Sin embargo, sus visiones del cambio del centro del poder mundial, con un movimiento del oeste hacia el este, con China como líder, podrían ofrecer algunas pistas sobre cómo percibiría las actuales dinámicas internacionales. Otro aspecto fascinante de las profecías de Cayce es su concepción de la evolución humana. Predijo que la humanidad experimentaría un salto evolutivo significativo en el futuro, comenzando hace millones de años y alcanzando un punto culminante hacia el año 8,000, cuando los humanos habrían trascendido sus limitaciones físicas y mentales. En este futuro, la humanidad sería capaz de una iluminación superior, y las instituciones sociales tradicionales, como las escuelas, se volverían obsoletas. En cuanto a las civilizaciones perdidas, Cayce afirmó que los atlantes, descendientes de Lemuria, habían poseído una tecnología avanzada y habían compartido sus conocimientos con otras culturas, como los egipcios. Sin embargo, las afirmaciones sobre los atlantes y Lemuria, aunque intrigantes, carecen de evidencia sólida y siguen siendo objeto de debate entre los seguidores de Cayce y los escépticos. La profecía sobre el rayo de la muerte, supuestamente desarrollado en los Estados Unidos en 1958, similar al arma que según Cayce destruyó la Atlántida, es otra de sus predicciones controvertidas. Aunque no se ha confirmado la existencia de tal arma, el concepto de una poderosa fuente de energía capaz de destruir civilizaciones sigue siendo un tema de fascinación en la ciencia ficción. Finalmente, Cayce predijo grandes terremotos que destruirían ciudades como Los Ángeles y San Francisco, pero estos eventos aún no se han materializado, lo que deja abierta la cuestión de si ocurrirán en el futuro o si su predicción fue una advertencia que aún no se ha cumplido. Las profecías de Cayce continúan siendo un enigma, y aunque muchas de sus visiones se han cumplido, otras siguen siendo misteriosas y abiertas a la interpretación. Sin embargo, su legado como uno de los profetas más fascinantes del siglo XX sigue siendo una fuente de reflexión sobre el futuro de la humanidad y el planeta. La predicción de Edgar Cayce sobre el regreso de Jesús en el año 2000 es, sin duda, una de las más famosas y debatidas dentro de sus visiones. A pesar de que su fecha no se cumplió, la noción del regreso de Jesús sigue siendo central en muchas tradiciones religiosas, tanto en el cristianismo como en el Islam.
La expectativa de este evento, aunque vagamente especulativa, sigue siendo un tema recurrente en las predicciones apocalípticas y las visiones espirituales. Sin embargo, Kaize no fue el único que intentó predecir este regreso. A lo largo de la historia, otros profetas y figuras religiosas, como el pastor Ed Dobson, Frank Sherry y Timothy Dwight, también fallaron al fijar fechas para la segunda venida de Cristo, lo que pone de relieve las dificultades inherentes a los intentos de predecir eventos de tal magnitud y trascendencia. A pesar de que muchas de sus predicciones no se cumplieron en los plazos que estableció, Kaize sigue siendo una figura de gran interés. Sus seguidores defienden la idea de que sus visiones contienen una sabiduría más profunda que todavía puede revelarse en el futuro, mientras que sus detractores critican la vaguedad y ambigüedad de sus profecías, lo que les permitía ser interpretadas de múltiples maneras. En este sentido, muchos consideran que su enfoque no era más que un producto de su extraordinaria percepción, una habilidad para captar señales del futuro que podían adaptarse a diversas circunstancias y eventos. Una de las críticas más fuertes hacia Kaize es su práctica de realizar diagnósticos médicos sin la formación adecuada, lo que provocó dudas sobre la validez de sus métodos. Algunos de sus pacientes, desafortunadamente, ya habían fallecido antes de que se llevaran a cabo sus lecturas, lo que plantea la pregunta de por qué no detectó estas muertes antes de hacer sus diagnósticos. A pesar de estas anomalías, muchos seguidores creen que si los pacientes hubieran seguido sus consejos mientras estaban vivos, sus enfermedades podrían haber sido tratadas con éxito. El escepticismo hacia Kaize también surge de la manera en que sus seguidores explicaban las predicciones fallidas. Algunos sugirieron que fuerzas invisibles, como los espíritus, podrían haber intervenido para cambiar el curso de los eventos predichos, lo que añade una capa de misticismo a la interpretación de sus visiones. Estas explicaciones, aunque consoladoras para muchos, no han hecho más que aumentar la desconfianza en la exactitud de sus predicciones. A pesar de las críticas y los desacuerdos sobre la validez de sus profecías, Kaize sigue siendo una figura central en el estudio de los fenómenos psíquicos y espirituales. Su legado persiste en los círculos de aquellos que creen en la percepción extrasensorial y los milagros, aunque este tema sigue siendo un terreno complicado y dividido. La investigación sobre los fenómenos psíquicos revela que las personas que creen en tales habilidades a menudo experimentan una mayor felicidad y niveles de estrés más bajos que los escépticos, lo que sugiere que estas creencias pueden tener efectos emocionales y psicológicos beneficiosos. El misterio de lo sobrenatural y los fenómenos inexplicables, como los que Kaize predijo, sigue siendo un tema fascinante y debatido. Mientras que algunos encuentran consuelo y esperanza en estas creencias, otros se apoyan en la ciencia y la lógica para explicar el mundo que los rodea. Al final, la pregunta sobre la realidad de lo sobrenatural persiste, y no parece haber una respuesta definitiva que satisfaga a todos. Sin embargo, lo que está claro es que las visiones de Kaize, incluso cuando no se cumplen de manera literal, continúan estimulando el pensamiento y el debate, y su impacto en la cultura sigue siendo profundo. Es cierto que algunas personas afirman poseer habilidades psíquicas, pero, como mencionas, muchos de ellos explotan las vulnerabilidades de los demás para obtener beneficios personales. La falta de pruebas científicas concretas sobre estas habilidades no impide que las creencias en lo paranormal tengan efectos emocionales y psicológicos profundos en las personas. Esto resalta una distinción importante en la figura de Edgar Kaize, quien a diferencia de muchos otros, no cobraba por sus lecturas, lo que subraya su aparente sinceridad y deseo genuino de ayudar a los demás. Kaize, al ser un profeta dormido, que hacía sus lecturas en trance, sigue siendo una figura intrigante, pues su enfoque era más altruista que el de muchos otros que buscan aprovechar las creencias paranormales para ganar dinero o notoriedad. La posibilidad de que Kaize tuviera una conexión con un conocimiento más profundo, accedido durante sus estados de trance, plantea una cuestión fascinante. ¿Podría ser que todos poseemos una capacidad de percepción más allá de lo ordinario, si tan solo aprendiéramos a acceder a ella? Este concepto de un potencial humano sin explotar invita a la reflexión sobre lo que podríamos descubrir sobre nosotros mismos y el mundo si desarrolláramos nuestras capacidades mentales y espirituales. El legado de Kaize, más allá de sus predicciones, también tiene que ver con su influencia en cómo las personas abordan el cuidado de los demás y la importancia de una mentalidad altruista en tiempos de crisis.
En un mundo que a menudo prioriza el beneficio personal, su ejemplo muestra que el cuidado y la compasión pueden ser fuerzas transformadoras en la vida de quienes nos rodean, independientemente de si sus habilidades psíquicas eran auténticas o no. Además, el análisis de las predicciones de Kaize en relación con Donald Trump es particularmente relevante. La profecía de un nuevo liderazgo, una nación atravesando crisis internas y una transformación en los valores humanos resuenan con lo que ocurrió durante la presidencia de Trump. El ascenso de Trump y la polarización social que lo acompañó parecen coincidir con muchas de las predicciones de Kaize, lo que invita a cuestionar cómo los eventos actuales podrían encajar en una narrativa profética más amplia. La relación con Rusia, la posibilidad de un colapso económico y el despertar espiritual predicho por Kaize reflejan momentos clave en la historia reciente, y su análisis se convierte en una invitación a reflexionar sobre el significado de estos eventos dentro de un contexto más grande. Tal vez lo que Kaize dejó como legado no son solo sus predicciones, sino también el desafío de pensar más allá de lo inmediato y explorar el impacto profundo que nuestras creencias, valores y acciones pueden tener en el curso de la historia. Este tipo de análisis abre la puerta a más preguntas sobre el futuro y las fuerzas que lo modelan, y nos invita a considerar lo que podemos aprender de figuras como Kaize, independientemente de si sus predicciones se materializan o no.